Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast a través de nuestra programación del canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Esta vez con un gran invitado, hablamos de Nicolás Chapacasa, académico de la Universidad Católica de Temuco. Nicolás, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por acompañar. Bien, estoy muy bien y siempre me pone contento visitarlos. Bueno, les cuento un poquito, una breve reseña de Nicolás Chapacasa, licenciado y doctor en Ciencias con mención en Química, especialista en monitoreo de contaminantes atmosféricos. Ha participado en múltiples proyectos e investigaciones en torno al tema de la descontaminación atmosférica de Temuco, Padre Las Casas. Además, ha sido director de carrera de escuela, vicerrector de investigación y actualmente investigador y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco. Ya adelanté con esta presentación el tema que vamos a tocar hoy día, Nicolás, un tema muy contingente, sobre todo en invierno. Estamos hablando de la contaminación atmosférica, sobre todo en estas dos comunas, en Temuco y Padre Las Casas. Comencemos con lo básico. ¿Qué debemos entender por contaminación atmosférica? Debemos entender por contaminación atmosférica la presencia en el aire que respiramos de sustancias, de compuestos que puedan afectar la salud de las personas, pero también la calidad o la salud de los ecosistemas. Porque la contaminación atmosférica no solo puede generar un daño en las personas, sino que también un daño en los ecosistemas en los que estamos viviendo. Un ejemplo concreto: la contaminación atmosférica por dióxido de azufre, por ejemplo, por ozono troposférico, puede afectar la calidad de los cultivos. y entonces baja el rendimiento de esa producción, ¿no? En el caso de la Araucanía, de los cereales que se producen en gran cantidad. ¿Por qué es importante entender el origen de la contaminación atmosférica? Bueno, hay fuentes naturales de contaminantes atmosféricos y tenemos fuentes antropogénicas de contaminantes atmosféricos. Uno de los contaminantes atmosféricos más importantes es el material particulado. Sí. El material particulado es el conjunto de todas las partículas que están suspendidas en el aire, que tienen una gran diversidad de tamaño y composición. Pero esas partículas están suspendidas. Las que tienen un tamaño que se mide por el diámetro aerodinámico de la partícula, que tienen un diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 micrómetros, esas partículas ingresan al organismo humano. Por eso es que se llama material particulado respirable y esa es la que va a afectar nuestra salud. Y mientras menor sea el tamaño de la partícula, van a acceder con mayor profundidad en nuestro sistema respiratorio, pudiendo llegar al alveolo mismo, y entonces van a tener un impacto aún más negativo en nuestra salud. Las fuentes de este contaminante atmosférico material particulado, por el lado de las fuentes naturales, pueden ser lo más tradicional, las erupciones volcánicas. Otra fuente natural que me parece súper interesante es el aerosol atmosférico, el aerosol marino. En las costas revientan las olas en los roqueríos, se levanta una brisa, un aerosol. Eso también forma parte del material particulado. Cuando tenemos vientos muy intensos, se levanta polvo desde el suelo, ahí tenemos otra fuente natural de material particulado. Y por supuesto, las actividades humanas generan material particulado, todas aquellas actividades principalmente en las que tenemos procesos de combustión, procesos de quema de combustible. Entonces, ¿dónde tenemos eso? En las industrias, en las fuentes móviles, quemamos gasolina, diésel, y en el caso del sur de Chile, en nuestros hogares, que quemamos biomasa. Y entonces todas esas fuentes están emitiendo a la atmósfera, al aire, este contaminante material particulado. Como
Como investigador, ¿cuál es su opinión respecto de la contaminación en Temuco para las casas? Y también preguntarle cuáles pueden ser las posibles causas. Las causas están clarísimas. Las causas se determinan realizando un estudio que se llama inventario de emisiones. Primero se identifican todas las fuentes posibles. Y dentro de las fuentes posibles tenemos las fuentes puntuales, que se refieren principalmente a industrias, calderas, edificios para fines comerciales. Tenemos las fuentes móviles, que corresponde al transporte básicamente, y tenemos las fuentes de área. Dentro de las fuentes de área se incluye la combustión residencial de leña, quemas agrícolas, incendios forestales. Bien, sabemos entonces cuáles son las fuentes. Por distintas metodologías se hace una estimación de cuánto emite cada una de esas fuentes. Y el estudio para Temuco y para las casas nos indica que el 91% del material particulado que es emitido a la atmósfera proviene de la combustión residencial de leña. Entonces, en el caso de Temuco y para las casas, el principal causante son los sistemas de calefacción que los habitantes utilizan para combatir el frío y las bajas temperaturas que tenemos. El método de calefacción más frecuente, quizás ahora ha ido cambiando un poco con este programa de el recambio, ¿cierto?, que ha impartido también el ministerio, pero frecuentemente es el uso de la leña, y lo conversábamos, Nicolás, en otro programa en Pauta Informativa. Acá hay varios puntos a tener en consideración. Por ejemplo, uno de ellos es el porcentaje de humedad. ¿Cuánto influye este aspecto en la contaminación atmosférica? Bien, la combustión residencial de leña es la principal fuente, pero la causa de la contaminación la encontramos en la mala calidad de las viviendas en términos de aislación térmica. Es muy elevada la cantidad de energía que exigen nuestras viviendas para calefacción. Es muy elevada. Y eso es porque el calor que obtenemos de nuestros sistemas de calefacción se fuga rápidamente a través de la envolvente, a través del complejo techumbre, a través de las paredes. Eso exige que debamos tener encendido nuestras estufas todo el día. Tenemos que tenerlas funcionando todo el día, y entonces tenemos que consumir mucha leña, y consumiendo mucha leña emitimos mucho material particulado. Digo esto porque la principal medida, la que tiene un mayor efecto en términos de reducción de emisiones, es el mejoramiento térmico de la vivienda, el recondicionamiento térmico de la vivienda. Allí podemos lograr una reducción del orden del 30%, y eso es lo primero. Teniendo una vivienda acondicionada desde el punto de vista térmico, entonces podemos definir cuál es el sistema de calefacción más adecuado. Claro. Cuando tengo una vivienda aislada, allí, en esa situación, ahí sí puedo elegir entre varias alternativas de sistemas de calefacción. Allí puedo decidir continuar con la leña, o hacer una transición al pellet, o hacer una transición a los sistemas de aire acondicionado que en invierno calefaccionan y en verano refrescan nuestros hogares. Una vez que tenemos el artefacto adecuado, si decidimos mantenernos con un equipo a leña, entonces en ese caso poner cuidado en la calidad de la leña, que tal como usted decía, debe tener un bajo porcentaje de humedad, inferior al 25%. Ahora, perdónenme la explicación más larga, pero voy a la respuesta concreta a su pregunta. Estudios han mostrado que manteniendo todas las otras condiciones igual, ¿no? Si toda la gente que consume leña usara leña seca, lograríamos reducir la contaminación, en el mejor de los casos, en un 20%, que no es suficiente para resolver el problema de calidad del aire que tenemos.
Entonces, por eso pongo énfasis en que la causa no es la mala calidad de las leñas, sino que la mala calidad de la vivienda que nos está exigiendo usar mucha leña. Claro. Espero que se entienda la... Sí, totalmente necesario. Tenemos tiempo justamente para explicarle a la gente también qué es lo que se debe tener en consideración en este contexto, un tema también muy, muy contingente, muy relevante, Nicolás, y solamente para salir del tema de la leña. Usted mencionaba que el porcentaje de humedad debe ser inferior a un 25%. Sí. ¿De quién es responsabilidad enterarse de eso? ¿Es de quien vende la leña o uno como comprador tiene que exigir también ese dato? Porque yo creo que mucha gente quizás no lo consulta. Ambos. La responsabilidad es de ambas partes. Ahora, la gran buena noticia es que desde el año 2022 por fin tenemos a la leña reconocida como combustible. ¿Y qué significa esto? Significa que ahora vamos a tener un organismo que se va a encargar de regular el mercado de este combustible y de fiscalizar el cumplimiento de los estándares de calidad asociados al combustible. Yo no sé si usted lo sabe, pero, por ejemplo, la gasolina que se comercializa en cada una de las bombas de bencina, para llegar al estanque de su vehículo previamente tuvo que ser examinada y debió cumplir con alrededor de 20 estándares de calidad. Yeah. 20 parámetros se mide y tienen que cumplir la gasolina, y en esa condición y cumpliendo con esos requisitos, entonces puede ser comercializada. Bueno, lo mismo ahora va a ocurrir con la leña. Ya se promulgó la ley que la reconoce como combustible, se promulgaron los reglamentos que definen los estándares de calidad, y entonces uno de los estándares, el más conocido, es que el porcentaje de humedad sea inferior al 25% en base seca. Pero además están los otros estándares que tienen que ver con las dimensiones, ¿no? Que correspondan con la cámara de fuego donde va a ser quemada, largo, diámetro, que no tenga corteza, que tenga al menos una o dos caras libres expuestas al oxígeno para facilitar el mezclado. Además tiene que cumplir con estándares en cuanto a origen. Esa leña no puede ser producto de tal raza de un bosque nativo. Si es leña nativa, tiene que provenir de un bosque nativo, pero que tenga un plan de manejo. Entonces tiene que cumplir con trazabilidad. La leña, cumpliendo con todos esos estándares, entonces va a poder ser comercializada. Vamos a tener hoy día o pronto leña legal, leña ilegal. Entonces habrá que comprar, y esa es responsabilidad del consumidor, buscar proveedores que estén que cumplan con las leyes. Claro. Antes hablábamos de proveedores certificados. Hoy día ya es más que una certificación. Tienen que ser proveedores legales. ¿Y cómo nos aseguramos de eso como consumidores? Bueno, hoy día, y ya desde hace varios años en realidad, el CERNAC, y esta es una medida del plan de descontaminación atmosférica, mes a mes publica un listado de los proveedores que cumplen con las leyes, que cumplen con los estándares de calidad de la leña, y además informa los precios. Perfecto. Para los distintos formatos de venta. Y eso está publicado en la página del CERNAC, en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, y también en la página web del Ministerio de Energía. Entonces hay varios lugares donde uno puede ir descargando ese informe que se entrega mes a mes en el periodo de invierno. Pero además tiene que exhibir el comerciante ese documento, ese distintivo, ¿no? De que es un comerciante autorizado
para la venta de leña, y además el comerciante tiene que entregar información al consumidor sobre el contenido energético de los distintos formatos de leña que ofrece, para que uno pueda hacer una compra inteligente. Lo conversábamos en la entrevista anterior, que cuando uno compra leña, compra energía. Claro. No compra volumen, no compra masa, compra energía. Y ocurre que dependiendo del tipo de especie, un saco de leña, ¿no?, puede tener más energía que otro. Un saco de eucaliptos de eucaliptos nitens tiene un contenido de energía mayor que un saco de nativo, de Claro. lingue o COVID. Pero para tomar esa decisión, ¿cómo puedo tener los datos? Bueno, el mismo comerciante la tiene que entregar, tiene que proveer. Y además, incluso el consumidor, y eso lo dice el plan de descontaminación, si tiene dudas respecto de si la leña está cumpliendo o no con el estándar de calidad referido a la humedad, puede pedir el equipo de medición, que se llama silvirómetro, con el que uno puede verificar que realmente es leña que tiene un porcentaje de humedad inferior al 25%. Y esta es información que no se le puede negar al consumidor. No. Perfecto. Ahora, bueno, tengo ya de hace muchos años una relación cercana con los productores, comerciantes de leña en Temuco y Padre Las Casas. Yo, entre el 2014 y el 2018, fui presidente del COSEL, del Consejo Regional del Sistema de Certificación Sí. de Leña. En esa instancia fue que pude conocerlos, y entonces puedo dar fe de que ellos están súper conscientes de que bueno, hay que entregar el mejor servicio y el mejor producto a la población. Claro. Y todo este grupo de comerciantes certificados que ahora tienen el sello de Leña Seca del Ministerio de Energía no van a poner ningún obstáculo para que el consumidor se vaya convencido de que el producto que lleva a su casa es de calidad. Claro. Hoy tenemos un plan de descontaminación que rige en estas dos comunas de la Araucanía, en Temuco y Padre Las Casas, comunas que además, Nicolás, usted lo sabe mejor que yo, han estado en estos rankings de las ciudades más contaminadas a nivel país y del mundo inclusive. ¿Cuáles fueron las bases o criterios para elaborar este plan que considera diferentes acciones? Bueno, el plan de descontaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas, hay que decirlo, fue el primer plan de descontaminación atmosférica del sur de Chile. Ya. Viene el plan de descontaminación de región metropolitana, y el segundo en Chile fue el de Temuco para Las Casas, pero fue el primero que abordó el control de la fuente contaminante combustión residencial de leña. Lo que quiero decir es que este plan fue una punta de lanza, porque, bueno, usted se lo comenté, yo participé en el equipo que diseñó e inició la implementación de este plan. Entonces, por eso voy a hablar en primera persona. Entonces, no teníamos referencias en el país de un plan que apuntara al control de esta fuente. Recibimos asesorías nacionales, internacionales, hubo cooperación con Suiza, hubo visitas a países del hemisferio norte, pero en definitiva, ¿cuál es la lógica? Tenemos que reducir las emisiones de material particulado. Esa es la única forma de que podamos disminuir las concentraciones de material particulado. Para reducir las emisiones, tenemos que controlar la fuente. ¿Cuál es la fuente que más emite? Combustión residencial de leña. De acuerdo. Ahora, ahí es donde nos hicimos la pregunta. ¿Y por qué la leña emite tanto material particulado? Ya lo comenté en una respuesta anterior. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar? Definitivamente,
la calidad de la vivienda en términos de aislación térmica. Hay que cambiar los artefactos que están utilizando los temuquenses y Padre Las Casinos. En los primeros programas de recambio, los equipos que se retiraron y después se convirtieron en chatarra, eran realmente increíbles. Uno no podía imaginar que existieran equipos de ese tipo. Y luego, ¿no?, mejorar la calidad del combustible, y por supuesto todo esto acompañado por una fuerte campaña comunicacional y de difusión. Y bueno, y ese es el plan que se ha ido implementando, que se ha ido perfeccionando, que se ha ido profundizando en algunas medidas, y vemos con cierta satisfacción, o empezamos a ver, diría yo, con cierta satisfacción, que ya está dando efecto. Claro, efectos que queremos pasar a revisar, Nicolás, en una gráfica que nos va a llevar nuestro compañero Rodrigo Castillo para analizar un poquito esta disminución de la contaminación en estas dos comunas. Ahí está en la pantalla. Si usted nos puede explicar un poquito esta diferenciación. Vemos que en 2016 hubo emergencias, y en este caso, en el último tiempo, no han habido emergencias. Sabemos que es una cifra que puede cambiar constantemente. Mañana podría haber una emergencia posiblemente, quizás no. Es algo muy variable. Pero si usted nos puede explicar mediante este gráfico cómo ha sido la evolución de este plan de descontaminación. Sí, claro. A ver, lo primero que tenemos que decir es que el plan nace porque Temuco y Padre Las Casas fueron declarados zona saturada por material particulado. Eso significa que no se está cumpliendo en Temuco y Padre Las Casas la norma primaria de calidad del aire. ¿Qué nos dice la norma primaria de calidad del aire para material particulado fino? Nos dice que si en el año tenemos 7 o más días con concentraciones que superan los 50 microgramos por metro cúbico de aire, ¿no?, entonces sí tenemos un problema de contaminación. Entonces, lo que dice la norma es que en un año toleramos como máximo 7 días con concentraciones que superen esos 50. ¿Sí? Si hay más, entonces no estamos cumpliendo la norma. Ya. Bueno, en los peores épocas en Temuco y Padre Las Casas teníamos 90 o más días con concentraciones mayores a los 50 microgramos. O sea, estábamos 3 meses con un aire pésimo. Ahora, cuando superamos la norma, 51 ya es superación, 60 ya es superación, 90, 120, 170. Entonces, cuando se da la superación, esas superaciones se clasifican en regular, que va de 50 a 79, alerta, que va de 80 a 119, preemergencia, que va de 120 a 169 microgramos por metro cúbico, y cuando ya tenemos 170 o más, tenemos un episodio de emergencia. Claro. Y se define como episodio crítico, alerta, preemergencia y emergencia. ¿Sí? Y entonces, ahora podemos volver a la gráfica. Perdonen, tenía No que se preocupe. hacer esta introducción para que se entienda mejor lo que estamos viendo ahí. Claro. Lo que nos está mostrando son aquellas superaciones que corresponden a episodios críticos. O sea, estrictamente es la cantidad de días en que la concentración de material particulado fue de 80 microgramos por metro cúbico o mayor. Ya. ¿Ya? Porque está incluida la alerta, la preemergencia y la emergencia. La alerta en amarillo, la preemergencia en rojo y la emergencia en ese color morado. Bueno, ¿y qué es lo que está observando? En general, hay una tendencia a la baja en la cantidad global de episodios críticos. El 2016 tuvimos 69 episodios críticos
el 2024-18 y ahora vamos en 21. Claro. Entonces se ve que hay una tendencia, hay una oscilación, hay una variación entre medio, pero va a la baja. Lo otro que hay que destacar muchísimo es que ya en 2024 no tuvimos emergencias, que son los episodios de mayor gravedad, porque tenemos concentraciones altísimas, superiores a 170. Y bueno, este año, aunque ya superamos la cantidad de episodios que tuvimos en el 2024, aún al menos no hemos tenido emergencia. Ahora hay que decir que la condición meteorológica de este año ha sido muy, muy desfavorable para el problema de contaminación, porque hemos tenido muchos días con muy malas condiciones de ventilación. Entonces, eso es lo que nos estaba mostrando el gráfico Claro. que vi apreciar. Respecto a ese punto, hay un concepto que yo en lo personal no lo manejo mucho, pero que yo sé que usted sí, y le quiero preguntar, ¿qué significa el promedio móvil y por qué se usa ese concepto y no dato horario? ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente? Sí, la verdad es que lo que informa la estación de monitoreo, que es un dato, lo digo, lo pueden consultar cualquier ciudadano a través del SINCA, que es el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, SINCA. Usted ingresa en el buscador de la web, SINCA, ¿no? Y le lleva a la página donde puede conocer los resultados del monitoreo de todas las estaciones de monitoreo a lo largo del país que están a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Perfecto. Y si mal no recuerdo, son algo así como 70 estaciones de monitoreo. Entre esas 70 están las 3 estaciones instaladas en Temuco y Padre Las Casas. 2 en Temuco, una en Las Encinas, otra a los pies del Cerro Mierón y la otra en Padre Las Casas. Y uno puede consultar todo el registro histórico de esas estaciones de monitoreo. Perfecto. Página. Ahí está la página, ahí donde dice datos históricos, podemos entrar a la estación y ver los registros. Y entonces lo que esta estación, o lo que estos registros nos muestran, son las concentraciones de 24 horas, Ya. ¿no? Que es el promedio de los datos horarios desde las 0 horas hasta las 23 horas del día. Perfecto. Y eso es lo que vamos a encontrar ahí. Ahora, lo del promedio móvil se usa para la elaboración del pronóstico Ya. de calidad del aire. ¿Ah? Ya es un poco más técnico y lo usan los especialistas para predecir la calidad del aire que vamos a tener mañana o pasado. Perfecto. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué es? Sencillamente, si hoy día ya son, ¿puedo decir? Sí. Son las 16 horas del 3 de julio. Bueno, entonces el promedio móvil de 24 horas a las 16 es el promedio de las concentraciones horarias de las 24 horas anteriores a la actual. Ya, y con eso podríamos saber cómo va a estar la calidad del aire. Bueno, ese es un dato que se incorpora en el modelo que va a predecir la calidad del aire mañana, porque el modelo va a incluir los datos de promedio móvil, pero también las condiciones meteorológicas. Perfecto. O sea, es el pronóstico meteorológico más cómo vienen las emisiones, ¿no? Anteriores, y con eso podemos decir, a ver, mañana vamos a tener un día de alerta o de emergencia o de preemergencia, ¿no? Es muy importante el sistema de pronóstico, porque es una herramienta que nos permite prevenir y que nos permite que esos episodios que estábamos viendo en la gráfica no sean tan graves, ¿sí? En el sistema de pronóstico
o el sistema de pronóstico es la base de la gestión de episodios críticos, que es una medida que está incluida en el plan, que es paliativa. Ya, perfecto. Que es paliativa. Y por eso queremos ser también reiterativos en esto, porque, claro, la fecha de este capítulo de Punto de Vista del podcast, no hay emergencias, pero pudiera haber que sean mañana. Queremos dejar eso bastante en claro. Ahora, la Seremía también informó que desde el 1 de abril a la fecha, 3 de julio, van 20 episodios por mala calidad del aire, lo que se distribuye, como usted bien decía, en alerta y preemergencia. Son aproximadamente 3 más que el año pasado, pero también el Seremi daba cuenta de que hay cifras importantes en este aspecto, por ejemplo, de que más de 16.000 familias son parte de este recambio de calefactores, que es lo que hemos estado conversando, que es un avance muy importante, y más de 20.000 familias han logrado aislar sus viviendas, que es quizás un poco el origen, como usted comentaba, Nicolás, de este problema, ¿no? Ya que hoy vemos visiblemente el Temuco y Padre Las Casas. Pero lo quiero llevar a otro punto vinculado con esto, por supuesto. ¿Cómo estamos en educación ambiental? Todo lo bien que estamos en recambio de calefactores, en reacondicionamiento térmico de vivienda, lo estamos de mal en educación ambiental, a mi juicio. Es una medida muy importante, muy relevante para el éxito del plan. Porque en el caso de este plan de descontaminación, tenemos que convencer a cada uno de los ciudadanos de que cambie su conducta. Claro. Ojalá busque un sistema de calefacción de mejor tecnología. Si decide usar un calefactor a leña, que esté dispuesto a aprender cómo usarlo. Que ese ciudadano sepa que en invierno tiene que evitar las fugas de calor y tiene que abrigar su casa, ¿no? Cambiar la ropa del hogar. Lo hablábamos también en la entrevista anterior. Entonces, si yo quiero lograr eso, un cambio conductual, que es más allá de la conciencia, porque en muchos temas, muchos estamos conscientes de que sí, es importante, pero seguimos manteniendo las costumbres y los hábitos de siempre. Claro. Aquí hay que lograr cambios en los hábitos, en el hacer. Y por eso es que es tan relevante una educación ambiental. Mire, y cuando hablo de educación ambiental, ¿a qué me refiero? Y lo voy a explicar con una situación que vivimos recientemente. Pandemia. Teníamos que evitar enfermarnos del COVID. Y entonces teníamos que alejar al virus, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo la autoridad? En este caso, la autoridad de salud. Una campaña comunicacional súper fuerte a través de todos los medios de comunicación. ¿Cuál era el contenido de la campaña? ¿Cómo tiene que lavarse las manos? Sí. Aprender a lavarse las manos. Nos enseñaban paso a paso para evitar. Y además otras medidas, limpieza de superficie, uso de mascarilla, manténgase aislado. Pero a ese punto, lo hemos dicho, la contaminación atmosférica también es un problema de salud pública. Totalmente. Y yo no entiendo, yo de verdad no entiendo por qué no tenemos una campaña de radio, televisión, todos los inviernos que sea potente, que sea fuerte, que nos enseñe. O sea, si la autoridad estimó que teníamos que aprender a lavar las manos, o sea, con mayor razón tenemos que aprender a usar una estufa. Tenemos que aprender a usar nuestra casa. Tenemos que aprender a qué hora debemos abrir las ventanas, a qué hora cerrarlas, cómo ventilar la vivienda, cómo evitar los excesos de humedad. Y no, me consta que el presupuesto que se da al Ministerio del Medio Ambiente para la campaña de difusión, para la campaña de educación es paupérrimo. Si es que además se da dinero para estos fines. Y entonces el Ministerio del Medio Ambiente tiene que recurrir a las alianzas, a la buena voluntad con
establecimientos educacionales en todos los niveles. Desde pre-básica, básica, media y las universidades que siempre hemos estado muy dispuestas, muy llanas a colaborar en ese sentido. Bueno, de hecho es parte de lo que ha estado realizando la Seremi de Salud y también la Seremi de Medio Ambiente, llevando a cabo diferentes actividades informativas y educativas con la comunidad, también con charlas con las juntas de vecinos, explicando los alcances, además de este plan de descontaminación atmosférica, las restricciones, la fiscalización, también hay sumario, hay también sanciones en algunos casos, pero claro que se requiere acá un cambio cultural, un cambio de base, Nicolás, como lo hemos estado conversando. Le quiero preguntar, a su juicio, ¿no se le ha tomado el peso del impacto tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito de la salud, de lo que significa la contaminación atmosférica? Quizás por eso falta o presupuesto o una campaña comunicacional o se está consciente de este impacto. A ver, yo creo que a nivel regional, ¿no? A nivel de la Seremía del Medio Ambiente, se ha hecho lo mejor que se ha podido con el presupuesto disponible. Ese es un punto, ¿no? Una cosa es el discurso. Hemos recibido todos los años visitas de congresistas que ponen la voz en el cielo, que dicen que no puede ser que los habitantes de Temuco para las casas se estén envenenando todos los días, pero luego en el Congreso, cuando tienen que discutir la ley de presupuesto, esa preocupación no se ve reflejada, porque no se entrega todos los recursos que se tienen que dar para la correcta ejecución de todas las medidas, de todas las líneas estructurales. Tendríamos un aire limpio de mejor calidad en menos tiempo si se asignaran más recursos para la ejecución de las medidas y si se asignaran recursos para la educación ambiental. Repito, no veo motivos para no tener una campaña comunicacional potente a través de medios masivos, porque sí se hace, tal como usted señala, programas de educación, pero a grupos pequeños, ¿no? Y uno espera que allí existan agentes multiplicadores. Es un trabajo de hormiguita que entonces requiere tiempo. Ahora, ha dado sus frutos, yo estoy absolutamente convencido de que hoy día el temuquense, el padre Lascasino, tiene súper claro que en sus manos hay muchas tareas, hay responsabilidad y hay muchas tareas por hacer y las está haciendo. A propósito de la gráfica que analizábamos hace un momento, yo recordaba lo siguiente. No tenemos emergencias hoy día, y la emergencia son concentraciones que superan los 170 microgramos por metro cúbico. Quedémonos con el número, 170. Ya. ¿Sí? En el año, bueno, no alcanza a aparecer allí, pero en el año 2010, 2012, en ese periodo, no recuerdo el año exacto, pero llegamos a tener concentraciones de 900 microgramos por metro cúbico. Wow. 900. Ahí realmente no se podía estar. Además había un problema de visibilidad. No se podía transitar por las avenidas de Temuco. Y hoy día no solo hemos logrado reducir, sino que ya definitivamente estamos por debajo de la barrera de los 170. Y si tenemos una emergencia, será una concentración probablemente que esté cerca de los 200, pero no al nivel que teníamos. Entonces hay una evolución. No se puede llegar a estos resultados sin la adecuada participación de la ciudadanía.
Claro. Acá todos somos responsables, pero también quiero seguir en esta línea de la que estamos conversando. ¿Hay responsabilidades políticas? ¿Faltan decisiones entonces? Sí, sí. Yo diría que, como le señalo, hace falta entender, ¿no? Que cuando logramos la descontaminación, el plan de Temuco para las casas es altamente rentable, ¿eh? Porque gracias a la descontaminación evitamos muertes prematuras, Claro. evitamos una gran cantidad de consultas por enfermedades cardiorrespiratorias. En invierno siempre vamos a tener consultas por resfríos, por cuadros de asma y otras enfermedades. Pero cuando el aire está contaminado, esas enfermedades se exacerban, se agravan. Entonces, con un aire limpio, la morbilidad disminuye, la mortalidad disminuye y eso representa un gran beneficio para el Estado. Son costos evitados en salud. Es dinero que puede ser destinado para cubrir otras necesidades. Creo que hace falta comprender eso y que entonces vale la pena invertir en el plan de descontaminación para solucionar en un plazo más breve este problema que nos está afectando. Claro. Y siguiendo en esta línea en materia de la salud, bueno, hay evidentemente, como usted ha mencionado, Nicolás, un alto costo por la contaminación. Es una víctima también de la salud de la contaminación, pero quiero preguntarle también, ¿hubo quizás un mayor efecto post pandemia? Bueno, esto es interesante, ¿eh? Porque cuando comenzó la pandemia y entendimos que debíamos quedarnos en nuestros hogares, yo pensé que se iban a disparar los niveles de contaminación. Más tiempo en nuestras casas, iban a estar por más tiempo encendidos los artefactos a leña, más emisiones, más contaminación, y no fue así. Ya. Y no fue así. E incluso post pandemia hasta hubo una reducción. Y esa es otra evidencia, ¿no? de que el plan ha dado resultado en todas las líneas, incluyendo la de la conciencia y el cambio conductual en los ciudadanos. Hay una ley hoy día, la ley de biocombustibles sólidos. Sí. Esa ley es un gran avance. Sí, esa es la ley a la que le refería hace unos minutos. Hoy la leña por fin reconocida como combustible. Cuando iniciamos el diseño e implementación del PDA de Temuco para las casas, esa era la gran obstáculo que teníamos. Porque no teníamos ningún instrumento que obligara al comerciante a vender leña de calidad y no teníamos ningún instrumento que obligara al consumidor a comprar leña. Teníamos que apelar a las voluntades. Entonces las medidas del plan era fomentar, apoyar el sistema de certificación de leña. Allí la campaña comunicacional de educación era fundamental para hacer entender a la gente comprar leña húmeda es un pésimo negocio. Es que es más barata, es que le sale... siempre decimos, lo claro, más barato sale más caro. Sale más caro, porque lo está comprando leña, está comprando energía y la leña húmeda tiene mucha menos energía disponible. Pero ahora, con la ley de biocombustibles sólidos, repito, ya tenemos una leña que es legal y es aquella que cumple los estándares de calidad y tenemos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible a cargo de verificar esos estándares de calidad. Claro, y ahora ya es una obligación. Ahora, una cosa que quiero señalar es que el plan de descontaminación de Temuco y para las casas, repito, fue punta de lanza, se convirtió en un referente para los otros 10 planes de descontaminación que se diseñaron en el sur de Chile. O sea, si usted revisa los planes de descontaminación
de Talca, el de Los Ángeles, el de Osorno, el de Coyhaique, tienen las mismas líneas estructurales que el de Temuco y Padre Las Casas. Y en el marco del PDA de Temuco y Padre Las Casas se crea este subsidio para el mejoramiento térmico, que a todo esto dije en la entrevista pasada que el subsidio entregaba 103 UF, y me escribió la colega del Ministerio del Medio Ambiente haciéndome ver que hoy día el subsidio está entregando más de 300 UF por familia para el recondicionamiento térmico, porque incluye incluso regularización de aquellas ampliaciones que no fueron debidamente informadas. Ya. Entonces, tenemos un plan que, como digo, ha impulsado importantes políticas públicas. Este recondicionamiento térmico comenzó en el plan, pero hoy día es un programa a nivel nacional y se entrega en ciudades teniendo o no teniendo planes de descontaminación atmosférica, porque además el recondicionamiento térmico, uno de los efectos es que reduce las emisiones de contaminantes, pero el principal beneficio es que tienes un espacio mucho más confortable para habitar, y que impacta también fuertemente en la salud. O sea, si vivimos en una vivienda que permanentemente está fría, que tiene problemas de humedad, no vamos a tener sano, o no vamos a estar sanos, o nuestra salud va a estar en riesgo, ¿no? Más allá de si el aire está contaminado o no. Bueno, hemos conversado de este plan de descontaminación para estas dos comunas en la Araucanía, Temuco, Padre Las Casas. Estoy viendo la página aquí para no equivocarme en ningún punto. Este plan engloba varias acciones, entre ellas lo que ya hemos señalado: el uso y mejoramiento de artefactos, la educación ambiental, el uso y mejoramiento de calidad de la leña, la gestión de episodios críticos de contaminación, la compensación de emisiones, pero hay otras acciones también en la cual yo creo que todos podemos colaborar, como por ejemplo promover el uso de las bicicletas, vehículos eléctricos, y también el uso del transporte público. ¿Eso cuánto influye en este plan de descontaminación o cuánto aporta? A ver, aquí quiero ser súper riguroso y exacto en mi respuesta. Primero, uso de transporte público, uso de bicicleta, por ejemplo. El aporte en la reducción de emisiones de material particulado en Temuco y Padre Las Casas es muy bajo. Ya. Es muy bajo. Y entonces uno dice, ¿por qué recomiendan la bicicleta? ¿Y por qué recomiendan entonces el auto eléctrico o el transporte público? Porque ahora, a nivel global, la humanidad está enfrentando un tremendo problema. Ya no es amenaza, es un problemón, ¿no? Que es el calentamiento global que origina el cambio climático. Ya. Y ese calentamiento global se produce por el aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. A mediados del siglo XVIII teníamos 275 partes por millón. De nuevo, quedémonos con el número 275. Hoy día, en 200 años hemos aumentado, hemos casi duplicado ese número. Estamos en 450 partes por millón. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Que tengamos dióxido de carbono en la atmósfera en principio es bueno, porque permite que la temperatura del planeta, la temperatura promedio del planeta, sea de 15 grados, que es una temperatura que favorece la vida. Pero la concentración, eso que se esté duplicando, exacerba el efecto y genera el aumento de temperatura del planeta y genera el desequilibrio en los sistemas climáticos que existen en el planeta. La quema de combustible, gasolina, diésel, también la parafina, el gas, todos los combustibles fósiles, el carbón, todos esos generan dióxido de carbono. Entonces, la recomendación
de uso de bicicleta, de transporte, de uso de transporte público, del cambio a vehículos eléctricos. Esas recomendaciones sí, sígalas, de todas maneras, en la medida de lo posible. Pero tengan claro que está aportando más que a la descontaminación del aire, o más que a la calidad del aire de Temuco, está aportando a mitigar otro problema que es el del cambio climático. Claro. Enfoquémonos en la comuna de Temuco. ¿Qué sectores y por qué suelen verse más afectados con la contaminación atmosférica? Sí, eso está estudiado y de diversos ángulos. Es el sector borde río. ¿Ya? Primero, por condiciones meteorológicas. Es en el borde del río donde tenemos las terrazas a menor altitud. O sea, ¿ya? Es el área que está a mayor profundidad en esta cuenca que forma el río Cautín, y por ese motivo es en ese sector donde tienden a concentrarse los contaminantes, en este caso el material particulado. Tenemos mayor porcentaje de humedad, las temperaturas, las masas de aire tienden a estancarse, y eso hace que se concentre el contaminante en esa zona. Entonces está el factor meteorológico, pero está también el factor emisión. O sea, los estudios que hemos hecho en Temuco para las casas muestran que en esos sectores las emisiones de material particulado son mayores. Ya. ¿Ah? Y se emite una mayor cantidad de material particulado por kilómetro cuadrado de superficie. ¿Y por qué las emisiones son mayores? Bueno, en general en el borde del río tenemos los sectores con mayor vulnerabilidad socioeconómica, entonces viviendas de menor calidad, no tenemos los sistemas de calefacción con mayor tecnología, y eso explica entonces que allí tengamos mayores emisiones. Perfecto. Bueno, de tormenta perfecta se dice, ¿no? Todas las condiciones que contribuyen a tener una mala calidad del aire. Topografía, la ubicación, meteorología y un mayor nivel de emisión. Perfecto. ¿Podemos decir que la comuna de Temuco está quizás dentro de las ciudades más contaminadas, no del país, sino que del mundo? Temuco y para las casas ha aparecido en varias oportunidades en estos rankings a nivel mundial, pero yo soy fuertemente crítico de esos rankings, porque en el ranking reúnen a ciudades que tienen un monitoreo oficial de calidad del aire con ciudades a las que se ha hecho estimaciones de calidad del aire basadas en modelos. Entonces, ¿cómo llegamos al número? La calidad del número que ubica a las ciudades en los distintos lugares es muy distinta. Ahora, hay muchas ciudades que probablemente no sepamos si tienen buena o mala calidad porque no tienen un monitoreo oficial de calidad del aire. O sea, si Temuco llega a aparecer en esos rankings es porque tiene estaciones de monitoreo y que funcionan y que me dan día a día los horarios. Así es que sí, yo me quedo con que sí, en Temuco y para las casas tenemos un problema de contaminación atmosférica, es un problema grave, hay que actuar, hay que resolverlo, independiente de si estemos en el primero, en el quinto o en el 10º lugar de este ranking mundial. Ahora, ha bajado igual Temuco. En los últimos informes que se han dado a conocer, se ha evidenciado que ha ido mejorando, también lo veíamos en la gráfica, que ha ido mejorando la calidad. Sí, lo importante es que nosotros tenemos nuestros sistemas de monitoreo, se hacen estudios año a año, los inventarios de emisiones se actualizan cada 5 años, este plan
se va revisando, se va evaluando cada 5 años. Entonces tenemos las herramientas para decidir mejor, ¿eh? Evaluar y luego decidir mejor. Y esas herramientas sin duda que nos dicen que la calidad del aire ha ido mejorando. No hemos resuelto el problema aún, pero ha ido mejorando la calidad del aire. Claro. Le quiero preguntar, se me ocurrió ahora en el momento una consulta, teniendo en cuenta su expertise en el tema también y como investigador, ¿hay otra comuna que no sea Temuco ni Padre Las Casas que le llame la atención respecto de su calidad del aire, que quizás deba contar con medidores o que pudiera eventualmente, en caso de contar con esta medición, entrar en estos rankings de comunas más contaminadas? Las Araucanias comunas. Pitrufquén, por ejemplo, podría ser. Sí, de hecho, estoy guiando un trabajo de título que apunta a elaborar un plan de gestión de calidad del aire comunal para Pitrufquén, porque justamente apareció en estos rankings como la tercera ciudad, pero si uno va a Pitrufquén, no tiene una estación de monitoreo oficial. Claro. Tiene sensores de calidad del aire de bajo costo que la misma municipalidad ha ido instalando por eso mismo se lo consulto. Para hacer un estudio prospectivo de calidad del aire. Pero no son valores oficiales, ¿sí? Ahora, dentro del plan de gestión de calidad del aire estaría la acción de instalar una estación de monitoreo oficial, que no son baratas, vale como 60 millones de pesos. Por eso quiero decir, ya, mañana dejamos una. Angol también estuvo dentro de estos rankings, ¿no? Hace unos años. Y también organizaron un seminario a propósito de este informe. Curacautí, Manalcahuello. En invierno también se observa la capa de mezcla, la nube de contaminantes en la que están sumergidos. Hay muchas comunas en la Araucanía que debieran tener un monitoreo, primero un monitoreo de calidad del aire oficial y después iniciar acciones. Pero digo, bueno, no hay que esperar a tener el dato oficial, la declaración de zona saturada. Van a pasar 5 años. La apuesta del trabajo de título que estamos haciendo que estamos trabajando con Sebastián, es que podamos generar un modelo de gestión para distintas comunas de la Araucanía y que desde ya vayan aportando a la descontaminación y que vayan aportando a mejorar la calidad del aire, la calidad de vida de los habitantes. Bueno, le consultaba específicamente lo de Pitrufquén porque hace un par de semanas atrás llegó la alcaldesa Jacqueline Romero hasta Temuco, citó a los medios de comunicación manifestando un poco su molestia, señalando que quieren ser parte dentro de este plan de descontaminación por las cifras que arrojó esta medición. Pero parte de lo que respondió en su momento la Seremi de Medio Ambiente es que, como usted decía, no son datos más oficiales, sino que más bien fue algo que fue prospectivo. Exacto. Entonces, por eso ahí hay un poco de molestia por su parte de no ser parte de este plan. Claro, lo que sucede es que nosotros tenemos una legislación ambiental y el punto de partida de la legislación ambiental es la norma de calidad del aire. Y la misma norma establece que las concentraciones de material particulado tienen que ser medidas con una estación de monitoreo con representatividad poblacional. Es decir, lo que está midiendo la estación representa lo que está respirando el habitante de la comuna. Entonces, está bien, es súper valioso el monitoreo prospectivo que han realizado. Pero nuestra legislación exige que para declarar saturada una comuna, que es el paso previo a la elaboración de un plan de descontaminación atmosférica, tengamos un monitoreo oficial. Claro. Pero la apuesta, repito, es que se puede avanzar desde ya. Perfecto. Para ir cerrando, le quiero consultar la última pregunta. ¿Qué acciones realizamos frecuentemente como ciudadanos y que quizás no sabemos que están contaminando?
Bueno, estamos en el contexto de calidad del aire, ¿no? A ver, yo me alegro muchísimo de que hoy día la sociedad chilena haya avanzado tanto en el consumo del cigarrillo. Porque afecta, claro, se diluye el humo si yo estoy fumando en exterior. Claro. Pero si estábamos fumando en interiores, entonces ya el problema de calidad del aire no era por el humo que generaba la leña, sino como que estábamos generando en el interior. Entonces quiero decir que ahí hay un avance, hay que seguir, hay que mantenerse en eso. Ojalá no fume dentro de su vivienda, por el bien propio y por el bien de las personas que están alrededor. Insistir a la ciudadanía. Una costumbre es poner un leño de gran tamaño en la estufa y cerrar completamente el tiraje. Y nos decían las personas, ¿no?, que participaban en los talleres de educación: quiero que la leña dure, porque quiero al levantarme tener la casa calentita, entonces para que me dure toda la noche. Pero esa práctica es la que más contamina. ¿Por qué tiene tanto éxito el pellet como combustible? Porque es combustible en pequeñas dosis. Mientras más particionado está el combustible, mejor es su reacción. Si yo pongo un bloque macizo de leña, su combustión no va a ser favorable y por lo tanto va a emitir, ya por el solo hecho de ser una masa grande, va a emitir material particulado. O sea, además le resto oxígeno, mucha más material particulado. ¿Cómo lo hago? Bueno, es que hay que entender, no es la leña lo que tiene que durar, es el calor el que tiene que durar. Y entonces allí es donde, para que dure el calor que generé durante el día, abriguemos la casa, pongamos las cortinas gruesas, evitemos las infiltraciones, para que el calor no se diluya en toda la casa. A lo mejor cerrar las puertas, ¿no?, de aquellas habitaciones que no usamos frecuentemente, ese tipo de acciones. Pero yo diría que ese es el más nocivo. El concepto de combustión lenta está estrechamente relacionado con el problema de contaminación atmosférica. Una combustión lenta es una combustión contaminante, definitivamente. Buen consejo ese. Sí. Yo he escuchado en lo personal mucha gente que hace eso. Dije, no, para que dure. Claro. No, y algunas personas incluso, aún teniendo leña seca, la humedecen. Sí. Para que pero no va a conseguir que le dure más. Lo único que va a conseguir es que la leña no entregue la energía que tiene. Bueno, un grave error entonces. Hay que tener en consideración todos estos puntos que usted nos mencionaba. Nicolás Chapacase, licenciado y doctor en Ciencias con mención en Química, además especialista en monitoreo de contaminantes atmosféricos. Queremos darle las gracias por acompañarnos hoy en Punto de Vista, el podcast. Yo les agradezco a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Igual. Bueno, con la presencia del doctor Chapacase, terminamos este nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast. Espero que queden muy atentos porque pronto nuevos invitados. Que estén bien. Chao, chao.